Muy buenas a todos, mi nombre es Jeffrey Espinosa, soy estudiante del quinto año de la carrera de Ingeniería Mecánica Industrial, cursando actualmente la clase de Elementos de Máquinas 3. Eh, y este video trata sobre la identificación de las necesidades de los clientes y las especificaciones de diseño. En específico, en nuestro caso en particular, tratándose sobre una chapeadora o desbaradora para un tractor agrícola. Dentro del concepto de desarrollo de un nuevo producto, existen etapas fundamentales que se deben seguir y que son importantes para el desarrollo, ya que recaban datos y consideraciones para el diseño del producto final. En esta presentación trataremos dos temas fundamentales dentro del desarrollo, que son la identificación de las necesidades del usuario y las especificaciones técnicas o criterios de diseño que debe cumplir la máquina. Añadiendo un poco a lo que es esta introducción, podemos decir que la etapa de identificación de las necesidades del usuario es una etapa fundamental en lo que es el desarrollo de un nuevo producto, ya que necesitamos conocer las necesidades de los posibles clientes o operarios finales que van a tener que dar uso a nuestro producto. Tenemos que identificar sus necesidades, sus requerimientos y a partir de ahí nosotros empezar a diseñar, a poder suplir esas necesidades que el cliente nos proporciona. Como mencionábamos anteriormente en la clase, una necesidad en un posible mercado es una oportunidad para un diseñador. Identificación de las necesidades del usuario. Esta etapa busca generar un canal de información de alta calidad directamente del cliente. Recopilar datos involucra el contacto con los clientes y experimentar en el ambiente del uso del producto. Para este proyecto en particular se realizó una encuesta a diferentes clientes potenciales que han tenido experiencia en el campo. A manera de resumen, podemos decir que como resultado de las encuestas de la producción de desbaradoras agrícolas para tractor, se limita a ciertos puntos que deben considerarse a la hora del diseño, como ser que tienen un alto costo, que son específicamente para grandes extensiones de terreno, lógicamente. Se necesita un tractor agrícola y que existen posibles causas de falla contra objetos de gran tamaño, ya que es un objeto móvil que va a estar oscilando dentro de sus cuchillas y puede chocar, entonces eso genera un posible factor de falla. Entre otras cosas que mencionaremos a medida avancemos en esta presentación. Las encuestas. Se hicieron 11 preguntas a 20 posibles clientes. De las encuestas se puede concluir que la producción de chapeadoras agrícolas en Honduras es muy limitada e incluso existe cierta incertidumbre si se fabrican o se producen aquí en Honduras. De forma industrial solo lo hacen empresas de maquinaria pesada como ser John Deere, Caterpillar, Valtra, entre otras. La razón precisamente es la falta del conocimiento necesario para realizar esta tarea, la de producción de este tipo de máquinas, además del equipo necesario para realizarlas y los recursos necesarios. La mayor parte de este trabajo se realiza ya sea a mano o con desbaradoras eléctricas y pequeñas, generando altos costos de mano de obra, retraso en las producciones, ya que no es lo mismo poner a 20 personas a desbarar una gran cantidad de tierra que dos tractores que realizan la misma tarea en un tiempo más corto. Con las respuestas obtenidas se crea la siguiente tabla, la tabla 1, donde se interpretan las necesidades de los usuarios. La lista de necesidades de los clientes es el conjunto de todas las necesidades obtenidas de todos los clientes entrevistados del mercado objetivo. Algunas necesidades no pueden ser técnicamente realizables. Las restricciones de factibilidad técnica y económica se incorporan en el proceso de establecer las especificaciones del producto en los pasos subsiguientes del desarrollo. A continuación,
vemos la tabla de necesidades que nosotros obtuvimos de las encuestas, en la cual se muestran 3 columnas donde se menciona la pregunta que se le realizó en la encuesta al cliente, su respuesta y la necesidad que podemos interpretar de la respuesta del cliente. Si vemos la primera pregunta que le hicimos, dice: ¿ha realizado usted el proceso de corte de maleza dentro de una porción de terreno la cual? Esta pregunta tuvo un 85% de afirmación, en la cual 17 respuestas de 20 sí han tenido la experiencia del el corte de la maleza dentro del terreno, y por lo cual podemos interpretar la necesidad de que existe un buen mercado que ya ha tenido esta experiencia y puede necesitar maquinaria de este tipo. También le preguntamos al cliente qué herramientas ha utilizado en este proceso, mencionando las herramientas más comunes, como lo será el machete, la esvaradora eléctrica de hilo de nylon, la chapeadora de empuje sin motor, la chapeadora mecánica de motor a gasolina, chapeadora de tipo carro con motor a gasolina, la chapeadora para tractor agrícola. De lo cual, viendo la tendencia de los clientes, podemos concluir que nuestra máquina debe ser una máquina o una herramienta mecánica que no utilice combustible adicional ni un motor eléctrico. En el caso de adquirir una nueva chapeadora, ¿qué características desean los clientes en ella? Tuvimos 10 respuestas en lo que el cliente prefería una chapeadora eléctrica con una batería recargable, pero esto es para una chapeadora pequeña. Una chapeadora grande no sería rentable tener una chapeadora que sea eléctrica. Con motor a gasolina, un 25%, y mecánica, también un 25%. Por lo cual, como nuestra chapeadora es de gran tamaño, la desbaradora tiene que ser mecánica o de preferencia un elemento mecánico para no utilizar recursos extra. En esta parte siguiente, nosotros ya iremos indagando un poco más en lo que es nuestro proyecto, donde le preguntamos al cliente, en el caso de las desbaradoras para tractor, qué elementos considera deseables pero no indispensables. Para lo cual, algunos clientes colocaron unas respuestas extra que son de gran ayuda para el desarrollo de este producto, teniendo nosotros como 9 respuestas en la opción de sistema de control de altura de corte, un sistema de doble embrague para evitar daños al tractor, un sistema de control de diámetros de corte y diferentes velocidades de giro de corte. Como necesidad, nosotros aquí podemos interpretar que el usuario desea tener opción a elegir cómo operar la máquina. El usuario desea definir los parámetros de corte y un sistema de protección para la máquina. La máquina debe ser capaz de soportar la potencia y el torque que trae el tractor o que proporciona el tractor. En el caso de nuestra chapeadora para tractor, ¿qué elementos considera el cliente indispensable que tenga? Un color llamativo, materiales robustos, protección contra elementos disparados, que fue la opción que más aceptación tuvo. Un difusor para dirigir escombros y maleza en una sola dirección, llantas para su fácil transporte o una caja de engranes silenciosa. De lo cual nosotros podemos decir que el cliente prefiere una máquina que tenga protección hacia el usuario y a las personas cercanas, un fácil manejo, materiales duraderos. El difusor es una buena opción. Y esta es una de las preguntas más importantes o que yo considero de mayor relevancia dentro de lo que fue esta encuesta, ya que dejamos al cliente contarnos lo que ha sido su experiencia en el uso de este tipo de máquinas o al momento de realizar esta tarea. Le preguntamos al cliente si ha tenido algún inconveniente durante el proceso del corte de la maleza, para lo cual tuvimos varias respuestas y respuestas muy interesantes, en lo cual el cliente nos contaba: problema con piedras que salen disparadas y el ahogamiento de la chapeadora en montes o hierba,
bastante gruesos o grandes. Maleza con difícil de cortar por la altura y el tipo de maleza. Este usuario, el siguiente, nos dio esta respuesta que nos parece bastante importante en lo que es este desarrollo, que nos cuenta esta experiencia y nos cuenta que estaba chapeando una finca de naranja y había unos troncos que no se veía por la altura del monte. La chapeadora pegó en el tronco y dañó el embrague del tractor. Aquí nosotros podemos ver que tiene que haber un sistema de doble embrague para que no dañe el embrague del tractor. Hay personas que se han cortado, por lo cual nuestra máquina tiene que tener seguridad. Muchas piedras, la cuchilla se desafilan al golpear los objetos sólidos. La máquina necesita un sistema, o sea, nosotros interpretamos las necesidades de estas respuestas. Podemos decir que la máquina necesita un sistema de gran movilidad en el que sea fácil el acoplamiento al tractor. Además de eso, debe ser sólida y rígida. Las cuchillas de la máquina deben de girar a una velocidad razonable para no tener el inconveniente de que se traban o de que no pueden lidiar con maleza bastante gruesa. La máquina debe ser capaz de soportar colisiones sin llegar a destruirse. La máquina debe ser segura ante cualquier emergencia imprevista. También mostramos lo que son los gráficos de las preguntas realizadas a los clientes. Generalmente, para hacer una síntesis de las necesidades identificadas de los usuarios, se crea una segunda tabla que la veremos a continuación. Donde se agrupan aquellas necesidades similares, se escoge una etiqueta para cada necesidad y se le asigna un valor que refleje su importancia relativa. Sin embargo, el número de encuestas en este caso es bajo, por lo que se omitirá la agrupación de necesidades, aunque sí se omitirán las redundantes. La siguiente tabla refleja la importancia relativa de las necesidades primordiales expresadas por los usuarios encuestados. La valoración, números del 1 al 5, siendo 5 muy importante y 1 muy poco importante, se determina a partir de que las encuestas hacen la distinción entre características que los usuarios consideran esenciales y deseables, pero no esenciales, además del juicio del diseñador. Aquí ya vemos agrupadas las necesidades y su valoración como las más importantes, como 5 y 1 las menos importantes. Para mencionar las más importantes, podemos mencionar que la máquina debe soportar impactos contra elementos sólidos, la seguridad en cuanto a elementos que salen de la máquina, una carcasa cerrada, aislando la parte de las cuchillas para evitar futuros accidentes imprevistos. La protección o seguridad extra en cuanto a elementos sólidos que puedan salir de la máquina, que la máquina debe ser mecánica sin utilizar un combustible o un motor eléctrico externo. La máquina debe ser capaz de soportar colisiones sin llegar a destruirse. El usuario desea definir los parámetros del corte. La máquina debe ser segura ante cualquier emergencia. La máquina debe ser capaz de soportar la potencia y el torque del tractor. Y a continuación vamos a hablar sobre lo que son las especificaciones técnicas o criterios del diseño que se deben de cumplir. Estas especificaciones técnicas son en base a las necesidades interpretadas anteriormente. En base a esto, el diseñador empieza a buscar en qué se traducen las necesidades que el cliente menciona. A partir de la tabla anterior se creó una lista de métricas, la cual se muestra a continuación. El valor de importancia de las métricas está en función de la importancia relativa de las necesidades, mostrado en la tabla anterior, a las cuales dicha métrica se satisface. Las métricas son una traducción de las necesidades del cliente a un conjunto de especificaciones precisas y mesurables y que por lo tanto al cumplir esas especificaciones se logra la satisfacción de tales necesidades. Aquí podemos ver donde dice número de necesidad, nosotros
enumeramos las necesidades que estamos cumpliendo y en la métrica vemos cómo se cumplen la unidad, porque deben de ser medibles, todas estas necesidades deben de ser traducirse a expresiones medibles. También mencionamos su importancia, por ejemplo, en las métricas. Materiales de cuchilla, capacidad de soportar grandes esfuerzos, potencia de entrada, torque de trabajo, diseño de la carcasa, el diseño de la transmisión. La máquina tiene que soportar esfuerzos de torsión, de tensión, también de compresión. También tenemos que generar un diseño de cuchillas seguro, un diseño de cuchillas confiable. Tenemos que diseñar un protocolo de seguridad y un sistema de altura. La matriz de necesidades simétricas mostrada a continuación en la tabla 4 representa la relación entre las necesidades y las métricas. Una marca en una celda de la matriz significa que la necesidad y la métrica asociada con esa celda están relacionadas. Podemos mencionar que la potencia de entrada está asociada a la necesidad de soportar la potencia y el torque del tractor. También es como necesito un torque, también está asociada al torque de trabajo. Todas estas potencias y torques generan esfuerzos de torsión, esfuerzos de tensión dentro de lo que es el eje de trabajo, dentro de lo que son las cuchillas, por lo cual tenemos que diseñar cuchillas en base a esos esfuerzos. Las cuchillas de las máquinas deben de girar a una velocidad razonable. Todo esto cae dentro de lo que es el diseño de las cuchillas. Al girar a esa velocidad también se crean esfuerzos de colisión, esfuerzos de torsión, a lo cual esto también va ligado al torque del trabajo. Soportar colisiones sin llegar a destruirse. Como el elemento que va a estar sometido a mayores eh, fuerzas, por decirlo así, y los ejes son la carcasa y los ejes y la caja de transmisión que estará en funcionamiento. Por eso la necesidad de soportar las colisiones sin llegar a destruirse va relacionado con el diseño de las cuchillas, los esfuerzos generados por el corte y el diseño de la transmisión o la caja de engranes que se utilizará. El diseño de la carcasa también, ya que va a ser un elemento que va a estar siendo arrastrado por el mismo tractor. De esta manera, vemos cómo se relacionan la métrica y la necesidad. Podemos mencionar toda la tabla, pero si la analizamos a detalle nos damos cuenta de la relación que existe entre la necesidad de la métrica. La relación del nuevo producto con productos de la competencia es de suma importancia para determinar el éxito comercial, mientras que el proceso de desarrollo del producto lo inició el equipo con alguna idea, como se desea competir en el mercado. Las especificaciones objetivos son el lenguaje que el equipo emplea para analizar y acordar el posicionamiento detallado de su producto con respecto a los productos existentes, tanto propios como de la competencia. A continuación mostramos una tabla que en el desarrollo de productos se le llama benchmarking, que básicamente es la comparación entre productos ya existentes para ver cómo funcionan, para ver sus especificaciones y así nosotros tener una idea de qué camino tomar en el diseño de este producto. Tomar referencias de las empresas que se dedican a este tipo de negocios para nosotros poder ingresar al mercado. A continuación presentamos una parte muy importante dentro de lo que es el desarrollo de un producto nuevo, que es el benchmarking, que es la comparación entre productos para tener una idea de los elementos en los que se debe hacer énfasis en el diseño de nuestra máquina. Nosotros hicimos la comparación entre tres marcas,
lo que es la MX5 de John Deere, la MKT DBGF-1 de Caterpillar y la D72 de la marca Tracker, en lo cual nosotros vemos la métrica que nosotros habíamos visto en la diapositiva anterior, en la tabla que habíamos hecho, que era la traducción de las necesidades. Como vemos en esta tabla, no todos los fabricantes proporcionan los datos que nosotros necesitamos en el momento. Por ejemplo, la potencia de entrada. Esta es la potencia que requiere la desbaradora o que el tractor debe de ejercer sobre la desbaradora para poder mover o para poder trabajar de manera óptima. El torque de trabajo, que está medido en libras por pulgada. La transmisión o la caja de engranes. Las cuchillas, vemos las dimensiones de las cuchillas. En esta parte de las cuchillas, el modelo MKT no proporciona las dimensiones de las cuchillas. La altura de corte, que también en este caso esta desbaradora de MKT no proporciona este tipo de datos. El ancho del corte. El mecanismo de seguridad. Como habíamos mencionado antes, la MX5 y la D72 proporcionan un sistema de seguridad de embrague deslizante o de doble embrague que al momento de colisionar la desbaradora, chocar por ejemplo con una piedra, la desbaradora no sigue dando vueltas, sino que se para y no llega a provocar daños dentro de lo que son la transmisión o la caja de engranes, ni al eje de transmisión, ya que existe un embrague deslizante. Y de esta manera también evitamos un daño al embrague del tractor, que como sabemos es mucho más costoso un embrague para el tractor agrícola que un embrague para la desbaradora. Vemos un peso menor del modelo de 72, pero también vemos una potencia de entrada mayor. También podemos ver la velocidad en revoluciones por minuto del modelo de John Deere. Dentro de esta etapa, posteriormente nosotros seguimos a especificar en nuestro modelo las métricas o las características que debe tener en cuanto a potencia, torque, transmisión, el diámetro de las cuchillas, la altura de corte, el ancho de corte. Todas esas características, en base a lo que nosotros ya tenemos, empezamos a diseñar para lo que nosotros estamos desarrollando. Y con esto concluye mi presentación. Muchas gracias.